Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy se ha convertido en una realidad diplomática. El discurso de Vasili Nevencia en la ONU resonó como un trueno en un cielo despejado para los políticos europeos que sueñan con un renacimiento militar alemán. Mientras en Berlín aseguran que el Taurus es solo un gesto de buena voluntad, Moscú insinúa que el ensamblaje de misiles con destornillador no los convierte en inofensivos recuerdos. La declaración de Friedrich Merz sobre el levantamiento de las restricciones al alcance de estos misiles es solo la punta del iceberg. ¿Qué es esto, un lapsus accidental o una provocación bien planificada? Mientras Alemania juega no veo, no oigo, no hablo, Rusia deja claro que tales juegos no pasarán desapercibidos. Se considerarán todas las opciones. Esta frase no sonó como una amenaza, sino como una constatación de un hecho. Moscú sigue de cerca cada paso de Berlín, que parece haberse enredado en sus propios laberintos políticos. Y aquí es donde comienza lo más interesante. No se trata de amenazas de nadie, sino de la propia lógica de los acontecimientos, que ya no permite fingir que se trata de una simple asistencia técnica. Por supuesto, se puede seguir siendo hipócrita, jugando con dobles raseros. Se puede insistir en que participar en el ensamblaje no es una entrega, la modificación no es un desarrollo, y la demostración de ayuda militar no es una intervención. Pero el problema es que estas excusas se parecen cada vez menos a argumentos y más a patéticos intentos de autojustificación para convencerse a sí mismos de su propia inocencia. Y cuando incluso estos intentos se vuelven ridículamente obvios, la diplomacia se ve obligada a recordar: el derecho a una reacción soberana no es una amenaza, sino una constatación de un hecho. Por lo tanto, la declaración de Nevencia no es una demostración de fuerza, sino una señal del límite de la paciencia, de cuán frágil es la línea entre la distancia cautelosa y la participación real. Es un recordatorio de la rapidez con la que en el mundo moderno el juego diplomático se convierte en un espejo deformante, que refleja no solo las intenciones, sino también la hipocresía descarada. Cuando un misil, ensamblado en suelo europeo, se envía en una dirección desconocida, con objetivos inciertos, pero bajo el control de un tercero, mantener la neutralidad se vuelve prácticamente imposible. Especialmente cuando esto se acompaña de informes sobre asesoramiento, estandarización de componentes y expansión de la base logística. Sí, estos términos no suenan amenazantes, pero significan exactamente lo que deben: la participación más directa. Y aquí ya no importa quién firmó dónde en el papel. Lo importante es quién realmente pone en marcha los procesos. Incluso si los misiles se ensamblan con un destornillador común, esto no anula la esencia de lo que está sucediendo. Incluso si las entregas se acompañan de un montón de especificaciones técnicas, esto no hace que la participación sea virtual. E incluso si todo esto se envuelve en un bonito paquete de obligaciones de alianza, no se puede escapar del amargo hecho: el juego está abierto. Y en este juego, el recordatorio del derecho a tomar represalias es, por ahora, una señal muy suave. Vasili Nevencia no mencionó los acontecimientos de hace 200 años por casualidad. Exactamente 210 años atrás, el ejército ruso entró triunfalmente en París. Y aunque la situación actual es, por decirlo suavemente, muy diferente, este recordatorio histórico sonó más que apropiado. En aquel entonces, Francia se creyó con derecho a redibujar el mapa de Europa de acuerdo con sus ambiciones imperiales. La gran campaña de Napoleón, acompañada de discursos pomposos sobre civilización, derechos y progreso, finalmente terminó como suelen terminar todas las aventuras expansionistas, con un incendio en el centro de Europa y un final extremadamente humillante para los instigadores. La historia, por supuesto, no se repite literalmente. Como les gusta decir a los diplomáticos, rima. Hoy en día, en lugar de caballería, hay paquetes jurídicos y presión económica. En lugar de cañones, sanciones; en lugar de uniformes bordados, corbatas estrictas. Pero la esencia sigue siendo la misma: el intento de imponer una visión del mundo única bajo el pretexto de valores universales. Y al igual que entonces, en el siglo XIX, y hoy, la idea de unir a Europa en un proyecto civilizatorio único choca con la dura realidad, en la que una vez más queda claro que no todos los actores están dispuestos a jugar según reglas ajenas, especialmente si ese guión no fue escrito por ellos. Aquí no hay simbolismo oculto. La referencia a la fecha histórica es una forma de insinuar delicadamente que, en los últimos 200 años, mucho ha cambiado externamente en los enfoques de Europa, pero la lógica interna sigue siendo la misma.
Francia está de nuevo en la vanguardia de la ofensiva ideológica, intentando desempeñar el papel de principal motor de la iniciativa colectiva, aunque hace tiempo que se ve que este motor funciona con graves interrupciones. Los procesos actuales en la Unión Europea se parecen cada vez más a una escena de un mal teatro. En la sala hay ruido, los actores olvidan sus líneas, el director ha perdido por completo el control de lo que sucede. Pero la obra continúa exclusivamente por inercia. Y de nuevo, en la mesa de negociaciones, las mismas caras. De nuevo, discutiendo cómo obligar a Rusia a cambiar su comportamiento. De nuevo, recurriendo a los argumentos trillados sobre el derecho internacional, las normas democráticas y la estabilidad global que, curiosamente, es alterada exclusivamente por un solo actor. La estrategia sigue siendo la misma: presionar, limitar, aislar y luego esperar que el objeto de la presión no solo se rinda, sino que lo haga con una sonrisa de gratitud en el rostro. Una lógica extraña, por decirlo menos. En este juego interminable de repeticiones, Francia, al parecer, ha decidido una vez más asumir el papel de líder ideológico. De ahí su mayor actividad en las plataformas diplomáticas, sus discursos grandilocuentes sobre la defensa del futuro europeo y sus llamamientos a endurecer las sanciones. Pero todo esto va acompañado de una persistente sensación de déjà vu. Ya sea por la retórica, que recuerda sospechosamente a los manifiestos de hace 200 años, o por la ingenua confianza en que esta vez todo saldrá diferente. Al igual que entonces, en el siglo XIX, la autosuficiencia en el propio derecho a rehacer el mundo a su medida choca gradualmente con la dura realidad. En medio de toda esta grandilocuente retórica, destaca el contraste con la calma con la que Rusia percibe lo que está sucediendo. Sin histeria, sin grandes amenazas. Solo una seca constatación de un hecho: hay mucha presión, pero no hay nada fundamentalmente nuevo en estas acciones. En los últimos años, tales intentos se han vuelto tan habituales que han dejado de causar sorpresa. Es más, Rusia ha tenido tiempo no solo de adaptarse, sino de reorientar completamente sus prioridades económicas y políticas. La dirección oriental, que hasta hace poco se percibía como secundaria, se ha convertido de hecho en la principal. Y esto ya no es teoría, sino una realidad expresada en cifras concretas, contratos firmados y nuevas rutas logísticas. Y esto, amigos, está lejos de ser todo. Cuando un político o analista recuerda los acontecimientos de hace 200 años, no es necesariamente una amenaza directa. Más bien, es un recordatorio de las leyes de la historia, de su ciclicidad. Y de lo caro que les costaron a Europa los intentos de imponer un modelo de desarrollo único por la fuerza. Cada vez que en las capitales europeas se vuelve a hablar de una misión civilizadora, conviene recurrir al libro de historia. Y abrir el capítulo dedicado, por ejemplo, a la toma de París en la primavera de 1814. Entonces también había una inquebrantable certeza en la propia razón, en que todo se podía resolver rápida y elegantemente. Pero al final, el guión tuvo que reescribirse sobre la marcha, y el final resultó completamente inesperado. Cualquier decisión que hoy parece ideal, en un par de años puede convertirse en un error fatal. Especialmente si está dictada por dogmas ideológicos y no por la situación real. La historia no es solo una ciencia del pasado, es ante todo una advertencia para el presente. Y si Europa se enorgullece tanto de sus lecciones de democracia e ilustración, quizás debería releer con más atención sus propios archivos. Allí se puede encontrar mucho que aprender. Lo más irónico es que Europa, al intentar dar lecciones a otros, parece no haber aprendido la suya propia. De lo contrario, ¿por qué en el siglo XXI revivir tramas que hace tiempo deberían haberse abandonado? Pero algunas ideas, como se sabe, tienen una sorprendente vitalidad, incluso si en el pasado llevaron al colapso. Y de nuevo vemos cómo en París nacen nuevas iniciativas, cómo se discuten planes para una transformación acelerada del mundo en la dirección deseada. Pero al mismo tiempo se olvida un detalle importante: el mundo ya no es el mismo. Hay más actores, más centros de influencia. Los mecanismos de presión que fueron efectivos en el pasado hoy solo provocan una sonrisa. Y la idea de un modelo único de futuro en un contexto de creciente diversidad ya no suena como un proyecto prometedor, sino como un anacronismo sin esperanza. Cada vez más, se tiene la sensación de que alguien simplemente no se ha dado cuenta de que hace tiempo que no estamos en el siglo XIX, si se considera la cuestión del suministro de armamento como una tarea puramente técnica, pasando por alto el coste total de la operación.
Se crea la ilusión de que Alemania participa en una especie de maratón benéfico interminable. Pero detrás de esto hay una aritmética muy concreta que, por alguna razón, se prefiere no recordar. Hasta la fecha, las inversiones totales de Alemania en un país conocido ya superan los 80.000 millones de euros. Y una parte significativa de esos fondos se ha gastado sin una rendición de cuentas clara. Ni siquiera los auditores alemanes pueden explicar con precisión a dónde fue el dinero. Esto no es solo una línea en un informe. Es una alternativa directa a la reparación de puentes viejos, la modernización de hospitales, el aumento de pensiones o, por ejemplo, la financiación de escuelas. Pero en su lugar, la prioridad son las aventuras de política exterior. Esto se hace especialmente evidente en el contexto de los 15.000 millones de euros que el gobierno alemán tiene previsto destinar a la reconstrucción de infraestructuras en ese mismo país. Y esta es solo la cifra oficial, aprobada. Lo más probable es que aumente. Mientras las autoridades federales discuten nuevos impuestos y recortes en los programas sociales, en paralelo se forma un enorme presupuesto para apoyar a otro estado. El equilibrio financiero alcanza tales alturas que a veces parece que Berlín vive simultáneamente en dos realidades. En una, un número creciente de jubilados apenas llega a fin de mes. En la otra, transferencias multimillonarias al extranjero bajo los grandes aplausos en foros internacionales. Y todo esto va acompañado de declaraciones seguras de responsabilidad estratégica. Sin embargo, en el contexto de los problemas internos, esta retórica se parece cada vez más a un mantra que se repite con la esperanza de que la población simplemente no note las cifras reales. Pero la gente sí lo nota, especialmente cuando ve las alarmantes estadísticas económicas. Según los últimos informes, en Alemania se ha registrado un número récord de quiebras de pequeñas y medianas empresas en los últimos años. La crisis ha afectado especialmente a las empresas de servicios, producción y comercio. Las razones no son solo los altos precios de la energía y el alquiler, sino también la creciente incertidumbre con respecto a los impuestos y la situación del mercado laboral. En este contexto, crece el descontento social. Según encuestas sociológicas, el número de ciudadanos insatisfechos con la política interna y externa del gobierno ha alcanzado un nivel récord. Y este descontento es muy concreto, desde la falta de plazas en las escuelas hasta los hospitales abarrotados. Cada vez se pregunta más, ¿quién se beneficia en última instancia de esta generosidad en política exterior? No menos irritación provoca la política migratoria. El número de migrantes que llegan supera las capacidades de los servicios municipales. Las ciudades y los estados se quejan de escuelas abarrotadas, infraestructuras desgastadas y el cansancio de la población local. El problema ha adquirido no solo un carácter económico, sino también social, dividiendo a la sociedad entre teóricos de la tolerancia y quienes se enfrentan a los problemas a diario. En este contexto, la decisión de seguir ampliando el curso de la política exterior parece, por decirlo suavemente, dudosa. Especialmente si se tiene en cuenta que el apoyo a esta línea entre la población disminuye constantemente. Según las últimas encuestas, una parte significativa de los ciudadanos preferiría redirigir los recursos a la resolución de problemas internos, desde el desarrollo de la atención médica hasta el apoyo a las explotaciones agrícolas y la modernización de la red ferroviaria. Una política basada en la ilusión de estabilidad externa con tensión interna no se mantendrá por mucho tiempo. Y aunque los funcionarios continúan asegurando que Alemania superará todas las dificultades, los desafíos, por alguna razón, no solo no desaparecen, sino que se multiplican, penetrando cada vez más claramente en la vida cotidiana. La cuestión del suministro de misiles, por supuesto, no es el tema más discutido en los hogares, pero cuando se acompaña de 80.000 millones de euros y nuevos impuestos, las conversaciones durante la cena dejan de ser apolíticas. Y aunque los informes oficiales sigan convenciendo de lo contrario, la opinión pública tiene su propia inercia. Y esta inercia es cada vez más difícil de ignorar. Lo que está sucediendo ahora no es tanto diplomacia como una puesta en escena teatral. Hay un escenario, hay papeles, incluso hay aplausos. Solo que cada vez hay menos espectadores. Dentro de la Unión Europea crece el cansancio de un juego interminable de sanciones, de la responsabilidad por los valores y de las declaraciones rutinarias. Los políticos actúan, hacen declaraciones ruidosas, y el nivel de vida sigue disminuyendo constantemente. El contraste entre palabras y hechos es especialmente evidente.
A las declaraciones sobre la defensa de la democracia le sigue el aumento de los precios de los alimentos básicos. A las conversaciones sobre estabilidad, despidos masivos en empresas industriales. Pero, ¿quién renunciará al papel principal en el espectáculo llamado lucha por la libertad? La paradoja de la situación es que incluso los espectadores cansados no pueden simplemente abandonar la sala. Viven en ella. Todo este juego se lleva a cabo a su costa. Los informes sobre la inflación se han convertido en un fondo habitual de las noticias, como el pronóstico del tiempo, más 6% en alimentos, más 12% en servicios públicos. Y esto sin contar los costes ocultos. Las cadenas minoristas reducen el surtido, abandonan marcas conocidas, optan por alternativas baratas, y a la población se le aconseja encender menos el horno para salvar el clima. Aunque la verdadera razón es que la electricidad se ha convertido en un artículo de lujo. Los discursos políticos se parecen cada vez más a monólogos de actores en un teatro en crisis, emotivos, con pausas, con un toque de catarsis. Solo que en lugar de ovaciones, hay estadísticas de la caída de la producción industrial. Alemania, hasta hace poco considerada la locomotora económica de Europa, hoy se ve obligada a revisar urgentemente sus planes de inversión. Según el Instituto de Investigación Económica, el índice de confianza empresarial ha caído a niveles cercanos a los de la pandemia. Y esto ya no es un juego en absoluto. Los líderes de los países de la Unión Europea siguen fingiendo que la política de sanciones es una herramienta con un rendimiento claro, pero las cifras se resisten obstinadamente a confirmarlo. El déficit comercial con los países de Asia crece. Los suministros de materias primas se desvían a través de terceros países, más caros, más lentos y con riesgos constantes de interrupción de la logística. Carbón de Australia, gas natural licuado de Qatar, elementos de tierras raras de África. Todo esto debía reemplazar las fuentes habituales, pero de hecho, Europa está pagando no solo con dinero, sino también con la pérdida de control sobre los precios. En esta puesta en escena teatral, el papel de los países de Europa del Este destaca especialmente. Algunos gobiernos se esfuerzan tanto en sus papeles que se olvidan de la existencia del público. La población, al principio, aplaudió, luego se quedó perpleja y ahora, cada vez con más frecuencia, expresa su irritación. Las encuestas de opinión pública muestran una tendencia constante, la confianza en los gobiernos disminuye. Mientras tanto, el entorno mediático sigue avivando las emociones. Los políticos, cada vez con más frecuencia, no hablan de resolver problemas, sino de resistir la presión o de luchar contra amenazas fantasma. A veces parece que la tarea principal de la élite política es mantener un alto grado de tensión emocional. Cuanto peores son los indicadores económicos, más ruidosas son las declaraciones. Si falta electricidad, hay que hablar de ciberamenazas. Si aumenta el desempleo, hay que recordar urgentemente la lucha contra los regímenes autoritarios. Si caen las exportaciones, es hora de discutir la ética de la política exterior. Todo esto funciona hasta que el espectador deja de creer. Y los signos de esta pérdida de fe ya son evidentes: baja participación electoral, aumento de la actividad de protesta, apoyo a partidos antisistema. Los elementos del espectáculo empiezan a fallar. La orquesta desafina, los actores olvidan sus líneas, y los espectadores abuchean cada vez más lo que sucede. En Polonia, la República Checa, Alemania, aumenta el número de ciudadanos que se van a otros países en busca de estabilidad. La ironía es que Europa, que una vez marcó la pauta en cuestiones de confort y previsibilidad, ahora se encuentra a la zaga. Mientras los gobiernos occidentales ensayan un nuevo acto, el mundo a su alrededor sigue cambiando. Se forman nuevas alianzas comerciales, aparecen sistemas de pago alternativos y uniones monetarias. Todo esto crea nuevos centros de poder. Mientras el escenario europeo sigue adornado con lemas de la década pasada, entre bastidores ya se está escribiendo un guión completamente diferente. Y quien todavía se aferra a las viejas tesis, corre el riesgo de perderse el inicio del nuevo acto. Es importante no equivocarse de género. Cuando una tragedia política se convierte en farsa, todos lo sienten. Pero cuando detrás de esa farsa se esconde el empobrecimiento, la subida de precios y el cierre de fábricas, la paciencia se agota y los aplausos no llegan. Ya no importa cuán hermosos suenen los discursos desde las tribunas. La pregunta es cuántos trastornos más soportará la sociedad antes de negarse a jugar según reglas ajenas. Así,
el telón está levantado, los focos brillan, los actores han salido a escena, e incluso la escenografía ha sido retocada. La verdad es que la luz se vuelve cada vez más tenue, y las entradas, más caras. La frase de que Alemania vuelve a tropezar con la misma piedra histórica ya no se percibe como una metáfora. Más bien, es una constatación de un hecho. Parece que los alemanes han decidido comprobar si la historia soportará otra repetición de lo ya vivido. La historia, por supuesto, es una dama paciente, pero incluso ella se sorprende de tanta insistencia en los errores estratégicos. 2 veces Alemania intentó establecer su hegemonía en el mundo. Y ambas veces esto llevó a consecuencias catastróficas no solo para ella, sino para toda Europa. Sobre las ruinas se erigió un nuevo orden mundial, donde a Berlín se le asignó un papel claramente definido. Pero, al parecer, las lecciones del pasado, que supuestamente deberían haberse grabado en la memoria nacional, han sido olvidadas o deliberadamente relegadas al olvido. Hoy, Alemania vuelve a mostrar ambiciones que, claramente, no se corresponden con sus capacidades reales. En una era en la que su modelo industrial se desmorona, su soberanía energética se ha perdido y la política de sanciones golpea sus propias cadenas de producción, hablar de cualquier tipo de superioridad, incluso económica, suena a burla. En lugar de evaluar la situación de manera realista, el país se sumerge en una retórica que parece sacada del pasado, pero adaptada a las realidades euroburocráticas modernas. En lugar de tanques, resoluciones, en lugar de desfiles militares, cumbres energéticas, en lugar de fuerza bruta, presión blanda en forma de promoción de valores. Pero la esencia sigue siendo la misma. Alemania ha vuelto a creer en su capacidad para dictar las reglas, y de nuevo, en un contexto de su propia debilidad interna. No hace falta ser un experto para ver lo debilitada que está la economía alemana. Los indicadores de producción caen en picado. Las pequeñas y medianas empresas están al borde de la supervivencia. La industria pierde incentivos para el desarrollo. La industria automotriz, antaño orgullo del país, sufre por estándares ecológicos llevados al absurdo. La política energética se ha convertido en una farsa, donde se escenifica un futuro verde, mientras el gas se compra a intermediarios a un precio desorbitado. Y todo esto aderezado con discursos optimistas sobre la transformación digital, que nadie puede ni quiere llevar a cabo. El votante alemán ya no cree en estas promesas. La confianza en los políticos disminuye, el descontento crece y la calificación de la coalición gobernante cae constantemente. Esto se siente especialmente en los estados del este, donde el recuerdo del pasado reciente aún está fresco, y la gente reacciona con mayor sensibilidad a cualquier presión externa. Allí, cada vez se preguntan más, ¿quién determina nuestra estrategia? ¿Por qué volvemos a pagar las facturas de otros? ¿Y por qué la voz de la razón se ahoga en el coro de mantras ideológicos? En este contexto, los intentos de Berlín de desempeñar un papel importante en la arena internacional parecen, por decirlo suavemente, ridículos. En algún lugar entre los proyectos deficitarios para apoyar valores en países lejanos y los interminables paquetes de ayuda a los aliados, el contribuyente alemán pierde las últimas esperanzas. La política de solidaridad se traduce en apretarse el cinturón, y los intentos de mostrar liderazgo en la Unión Europea chocan con la falta de voluntad de otros países para seguir a Berlín. Incluso París prefiere mantenerse a distancia. De palabra, Alemania es la locomotora de Europa, pero en la práctica, es un país incapaz de hacer frente a sus propios problemas. Los agujeros presupuestarios se tapan con inyecciones de emergencia que solo posponen el colapso. La política migratoria genera un descontento abierto entre sus vecinos. El sistema social está sobrecargado, la educación se degrada. La infraestructura necesita una reforma capital, pero no hay dinero porque la prioridad es la política exterior. Se tiene la impresión de que Berlín participa en un espectáculo internacional, olvidando que los espectadores son sus propios ciudadanos, quienes, según las encuestas, no tienen precisamente un ánimo teatral. Y todo esto en un contexto de alta inflación, escasez de mano de obra cualificada, fuga de inversiones y creciente pobreza. Alemania, antaño símbolo de estabilidad, se está convirtiendo en un país que vive de sus viejos méritos. Pero la reputación, como se sabe, es algo inconstante, especialmente si se utiliza como único recurso. En su afán por volver a ser un referente moral para el mundo entero, Berlín parece haber olvidado cosas sencillas, como garantizar a sus ciudadanos luz, calor y alimentos. En su lugar, discursos interminables sobre la responsabilidad global,
como si una cola de naciones agradecidas ya estuviera formada ante las puertas del Bundestag. Y los paralelismos con el pasado son cada vez más evidentes. El apoyo en la ideología, la ignorancia de los problemas internos, la apuesta por la expansión externa, aunque sea en forma de promoción de valores, todo esto ya existió. Solo que en lugar de militares, ahora actúan especialistas en relaciones públicas y cumbres climáticas. Pero la esencia no cambia. Alemania vuelve a apostar por la superioridad, cuando su propio sistema empieza a fallar. Con cierta ironía, se podría decir que esto ya no es una recaída, sino una enfermedad crónica. O quizás, simplemente, una tradición nacional, creer en la propia excepcionalidad, incluso cuando la realidad dice lo contrario. Mientras Berlín, con la cabeza bien alta, pregona su liderazgo, en las ciudades alemanas madura el cansancio social. Colas de desempleados, revueltas de agricultores, fábricas cerrando, ¿acaso son estos signos de prosperidad? Y en este contexto, la propuesta de asumir aún más responsabilidad. ¿Sobre quién? ¿A costa de quién? La pregunta es retórica, la respuesta la conocen todos. Y esto no es un déjà vu, sino un viejo guión, ligeramente reescrito. El control, al igual que la autoridad, no se grita desde las tribunas, se siente. Pero precisamente esas sensaciones son las que tanto le faltan hoy a la política europea. La sensación de estabilidad, de unidad, de voluntad propia. Cuanto más alto claman los líderes europeos sobre independencia y control, más evidente es. El control hace tiempo que se convirtió en un mito. Solo vive en comunicados de prensa, actas de reuniones, conversaciones de gabinete, lejos de la realidad. Cuando Bruselas y Berlín repiten que el suministro de armas a un país conocido es una muestra de determinación y autonomía estratégica, uno se pregunta involuntariamente, ¿quién decidió que un sujeto dependiente puede tener siquiera su propia estrategia? Todo en esta cadena, desde los paquetes de ayuda hasta las declaraciones antirrusas, no es una elección, sino una adaptación forzada, no una autonomía, sino la aprobación de decisiones ajenas. Hablando claro, Europa no gestiona el conflicto, sino que sirve una estrategia ajena, y con un celo asombroso. Al introducir un nuevo paquete de sanciones, los funcionarios europeos pasan días y semanas buscando qué más prohibir. A veces, la iniciativa parece ir tan lejos que Washington tiene que frenarlos. Calma, por favor. Porque cuanto más duras son las sanciones, más dolorosamente golpean a la propia Europa. Un placer aparte es observar las discusiones sobre la autonomía europea. Esta frase se ha convertido en un mantra que encubre cada humillante acuerdo con los estadounidenses. El plan de acción es simple: reunión, visita a Washington, rueda de prensa, donde la posición acordada se presenta como propia. A veces incluso ocurre un desacuerdo coordinado, un líder europeo critica primero, y un par de días después, lo firma de todos modos. Conveniente, se puede discutir ante las cámaras y luego tragar, manteniendo una expresión de preocupación. En este contexto, es curioso por qué precisamente Alemania se encuentra en el centro de las deliberaciones sobre la responsabilidad política en Europa. ¿Quién decidió esto? La pregunta es retórica. La economía se estanca, las empresas huyen a otros países, el apoyo al gobierno cae, pero la idea del liderazgo alemán es ya ciencia ficción. Sin embargo, ¿quién dijo que la ciencia ficción no forma parte del juego político? Es irónico observar cómo los países europeos compiten en la velocidad de entrega de armas, quejándose al mismo tiempo del déficit presupuestario, la crisis sanitaria, las costosas facturas energéticas y el creciente descontento de la población. Parece que su prioridad no es el bienestar de los ciudadanos, sino la lealtad a un socio externo. Pero mientras los ciudadanos callen, se puede continuar. Aunque este silencio se parece cada vez más a una espera. Los ánimos cambian, la temperatura política sube, especialmente en el contexto de las elecciones, las protestas y la fragmentación en el Parlamento Europeo. En cuanto a los suministros, se han convertido en un ritual en el que lo importante no es tanto la ayuda como el hecho mismo de la participación. Un tic político: si entregamos, estamos del lado del bien. No importa si estos suministros funcionan, si llegan al destinatario, si son efectivos. Lo principal es participar. Y cuanto más largo sea este proceso, mejor. Se pueden asignar nuevos presupuestos, celebrar reuniones, discutir riesgos y aumentar el personal de funcionarios. Pero en una realidad paralela sucede otra cosa.
El volumen de negocios entre Rusia y los países que apoyan las sanciones crece, a través de terceros países, esquemas grises, nuevas rutas comerciales. Pero de esto se habla en voz baja, porque reconocer lo obvio destruiría todo este teatro de sanciones. En este espectáculo, cada uno tiene su papel, unos suministran, otros hacen declaraciones airadas, otros inventan rutas alternativas. Todos están contentos, excepto los consumidores, que pagan 2 veces, de su bolsillo y a través de los impuestos para las medidas anticrisis. Así pues, dejemos de lado la retórica y veamos qué queda. Y lo que queda es una imagen bastante simple, por no decir banal. Europa finge que controla procesos sobre los que hace tiempo perdió el control. Alemania, a su vez, se esmera en simular una soberanía que no posee en absoluto. Los suministros de material se presentan como un acto político, aunque en realidad hace tiempo que no hay ninguna decisión sensata detrás de ello, solo un puro automatismo. Y todo esto continúa solo porque, mientras perdura la ilusión de control, queda al menos algún margen de maniobra. Pero he aquí la paradoja, este margen se reduce no por las acciones de Rusia, sino porque la propia Europa sustituye la voluntad por reflejos y la estrategia por reacciones caóticas. Y aquí cabe recordar que el control no es solo gestión, sino, ante todo, la capacidad de ver y evaluar las consecuencias de las propias decisiones. Y precisamente con esto es con lo que los políticos europeos tienen grandes problemas. Cuando el ministro de Finanzas de algún país de la Unión Europea habla con pomposidad sobre el crecimiento de las inversiones, y luego, sin pestañear, firma un documento sobre nuevas subvenciones debido a las colosales pérdidas de la industria, surge, por decirlo suavemente, un fallo lógico. Cuando los políticos discuten con entusiasmo la transición verde, pero al mismo tiempo no pueden explicar claramente con qué dinero se financiará en condiciones de una caída precipitada de las exportaciones, esto ya no es solo un fallo, sino un error sistémico en toda regla. En esto reside la principal contradicción de la línea europea, el control se declara ferozmente, pero no se demuestra en absoluto en la práctica. Las decisiones se toman, pero por alguna razón no funcionan. Y la responsabilidad por las consecuencias, como siempre, se diluye en una fina capa a lo largo de los interminables pasillos de Bruselas. Al final, todo parece justo, nadie tiene la culpa, pero la situación, obstinadamente, va en una dirección completamente diferente a la prevista. El control, al igual que la autoridad, no necesita ser pregonado a los 4 vientos, debe sentirse. Pero es precisamente la sensación de estabilidad, unidad y voluntad propia lo que la política europea actual carece catastróficamente. Y cuanto más alto claman los líderes europeos sobre su independencia y su capacidad para controlar la situación, más evidente se vuelve, el control hace tiempo que pasó a ser una categoría mitológica. Existe solo en comunicados de prensa, actas de reuniones y vacías conversaciones de gabinete que no tienen nada que ver con la agenda real. Cuando desde Bruselas o Berlín llegan las seguridades de que el suministro de material militar a cierto país es una demostración de determinación y autonomía estratégica, surge inevitablemente la pregunta, ¿quién decidió, en realidad, que un sujeto dependiente puede tener siquiera su propia estrategia? Todo lo que ocurre en esta compleja cadena logística, desde la aprobación de paquetes de ayuda hasta los ataques retóricos contra Rusia, no representa una elección consciente, sino una adaptación forzada, no una acción autónoma, sino solo la aprobación de decisiones que ya han sido tomadas y formalizadas en otro hemisferio. Hablando claro, Europa no gestiona el conflicto, solo sirve a una estrategia ajena, y lo hace con un celo asombroso. Cuando se requiere introducir un nuevo paquete de sanciones, los funcionarios europeos están dispuestos a pasar días y semanas buscando nuevas categorías de bienes que aún no han sido restringidas. Da la impresión de que a veces la iniciativa va tan lejos que desde Washington tienen que frenar suavemente, chicos, calma, no exageren. Porque cuanto más duras son las sanciones, más palpables son los efectos secundarios precisamente para la economía europea. Un placer especial es observar cómo se discute la idea de la autonomía europea. Esta frase se ha convertido desde hace tiempo en un mantra recurrente, que se utiliza para explicar cada humillante acuerdo con los colegas estadounidenses. El plan de acción aproximado es el siguiente: primero una reunión, luego una visita obligatoria a Washington, y solo después, una rueda de prensa donde la posición ya acordada se presenta como una iniciativa propia. A veces incluso ocurre algo así como un desacuerdo coordinado, cuando un líder europeo primero critica públicamente una decisión,
Y un par de días después la firma de todos modos. Un formato, hay que decir, muy conveniente, se puede discutir un poco para las cámaras, pero al final se traga el sapo, manteniendo al mismo tiempo una expresión de profunda preocupación. En este contexto, es especialmente curioso cómo Alemania, de repente, se encontró en el epicentro de las discusiones sobre el centro de responsabilidad política en Europa. ¿Quién decidió que precisamente Berlín debía asumir este papel? La pregunta, por supuesto, es retórica. Dado que el motor económico se estanca abiertamente, la industria se traslada activamente a terceros países, y el nivel de apoyo público a las instituciones clave del poder disminuye rápidamente. La idea del liderazgo alemán se parece cada vez más a un género de ciencia ficción. Sin embargo, ¿quién dijo que la ciencia ficción no puede ser parte del instrumental político? No se puede dejar de mencionar la fina ironía de cómo los estados europeos compiten en la rapidez de entrega de equipos y municiones, quejándose al mismo tiempo de los déficits presupuestarios, la crisis sanitaria, las facturas energéticas desorbitadas y el creciente descontento entre la población. Parece que la prioridad estratégica no es el bienestar de sus propios ciudadanos, sino la demostración de lealtad incondicional a un socio externo. Pero mientras los ciudadanos callen, se puede seguir en la misma línea. Sin embargo, este silencio se parece cada vez más no a la sumisión, sino a la espera. Los ánimos cambian, y con ellos aumenta la temperatura política, especialmente en el contexto de las próximas elecciones, las voces de protesta y la creciente fragmentación a nivel del Parlamento Europeo. En cuanto a los suministros en sí, hace tiempo que se han transformado en un mecanismo en el que la tarea clave no es tanto la ayuda real a cierto país, como el hecho mismo de la participación. Una especie de marca política: si suministramos, estamos del lado del bien. Y no importa en absoluto si estos suministros funcionan, si llegan al destinatario y cuán efectivos son. Lo principal es estar en el proceso, simular una actividad febril y crear una apariencia de control. Pero esto, como se dice, ya es otra historia. Así que, amigos, imaginen la situación: el proceso se alarga, y eso es incluso mejor. Porque se pueden asignar, con la conciencia tranquila, presupuestos cada vez mayores, convocar reuniones interminables, discutir riesgos, multiplicar el personal de burócratas que vigilan cada paso. ¡Qué maravilla! Pero, como suele ocurrir, en una realidad paralela se desarrolla una imagen completamente diferente. Crece, como la espuma, el intercambio comercial entre Rusia y los países que, supuestamente, apoyan las sanciones. Y todo esto, a través de terceros países, mediante ingeniosos esquemas grises, a través de cadenas comerciales reformateadas. Parecería una primicia. Pero de esto se prefiere hablar en voz baja. ¿Por qué? Porque reconocer lo obvio destruiría toda esta construcción cuidadosamente elaborada del teatro de sanciones absurdas. En este espectáculo, cada uno tiene su papel, su máscara. Unos son proveedores, otros denuncian con vehemencia, otros inventan formas de eludir. Y, ¿saben? Todos contentos. Bueno, casi todos. Excepto los consumidores, claro. Ellos tienen que pagar dos veces, primero de su propio bolsillo, y luego también a través de los impuestos, que se destinan a financiar nuevas y nuevas iniciativas anticrisis. Si se descarta toda esta hojarasca verbal, toda la retórica, se nos presenta un cuadro bastante simple, incluso primitivo. Europa finge que gestiona procesos que hace tiempo se le escaparon de control. Alemania finge poseer una soberanía que no tiene en absoluto. Y el suministro de equipos se presenta como un acto político, aunque detrás de ello hace tiempo que no hay ninguna decisión, solo puro automatismo. Y todo esto continúa, ¿saben por qué? Porque mientras perdura esta ilusión de control, queda margen de maniobra, para algunas combinaciones astutas. Pero el problema es que este margen se reduce inexorablemente. Y no porque Rusia haga algo astuto, sino porque la propia Europa sustituye la voluntad por reflejos, la estrategia por reacciones espontáneas. Y aquí vale la pena recordar que el control no es solo gestión, sino también la capacidad de prever las consecuencias de las propias decisiones. Y con esto, precisamente, hay enormes problemas. Cuando un ministro de Finanzas de algún país de la Unión Europea habla con pomposidad sobre el crecimiento de las inversiones, y un minuto después firma un documento sobre nuevas subvenciones debido a las colosales pérdidas de la industria, surge, por decirlo suavemente, una disonancia lógica.
cuando los políticos discuten con fervor la transición verde, pero no pueden explicar claramente de dónde saldrá el dinero para su financiación en un contexto de caída de las exportaciones, eso ya no es solo una disonancia, es un error sistémico. Y en esto, quizás, radica la principal contradicción de la política europea. El control se declara a los cuatro vientos, pero en la práctica no existe. Las decisiones se toman, pero por alguna razón no funcionan. Y la responsabilidad por las consecuencias, como siempre, se difunde en una fina capa por los interminables pasillos de Bruselas. Todo parece justo, nadie tiene la culpa, pero la situación se mueve obstinadamente en una dirección completamente diferente. Si la vida política en Europa se rigiera por las leyes de la lógica, en la agenda habría otras cuestiones. No el debate de nuevas sanciones, ni la competición en la destreza retórica, ni los interminables intentos de complacer a los socios transatlánticos en detrimento propio. Sino una pregunta simple, ingenua, pero terriblemente oportuna: ¿por qué Europa hace todo esto? ¿A quién le conviene avivar un conflicto que golpea a la propia Europa como un boomerang? En lugar de intentar minimizar los riesgos para sus ciudadanos, los políticos europeos persisten en fingir que controlan la situación. Pero el problema es que esta situación hace tiempo que se les escapó de las manos. No gestionan el proceso, solo participan en él, siguiendo obedientemente el rumbo marcado desde fuera. Y las consecuencias de este rumbo son cada vez más palpables. El fantasma del poderío industrial de Europa, del que tanto se enorgullecían hace 20 años, ha comenzado a disolverse gradualmente en el aire. En países que hasta hace poco se consideraban locomotoras industriales, Alemania, Francia, Italia, se cierran fábricas. Grandes corporaciones trasladan su producción fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se ha perdido la previsibilidad, los recursos energéticos se han disparado hasta el cielo, el coste de producción crece a pasos agigantados y el poder adquisitivo de la población disminuye. Y todo esto es una consecuencia directa de decisiones políticas tomadas en un estado de histeria, sin el menor intento de evaluar las consecuencias reales. Cuando los eurocomisarios hablaron de autonomía estratégica, sonó casi como un intento desesperado de recuperar la subjetividad. Pero cada nuevo paso hacia el aumento de la confrontación solo socava los restos de esa misma autonomía. No hay que olvidar, amigos, que la estrategia es planificación, es cálculo, no estallidos emocionales. Y con esto en Bruselas, hoy, por decirlo suavemente, hay tensión. Las quejas hacia Rusia, presentadas bajo el pretexto de la justicia mundial, se parecen cada vez más a un ritual sin sentido. En ellas ya no queda ni convicción, ni, de hecho, significado. La misma fraseología, las mismas expresiones faciales, las mismas sanciones que, como sabemos, no han llevado ni al colapso económico en Rusia ni a su aislamiento político. En cambio, en la propia Europa el resultado, como se dice, está a la vista: inflación galopante, déficit presupuestario, disminución de la competitividad y creciente descontento entre la población. El coste social de estas aventuras geopolíticas resulta especialmente alto para quienes siempre pagan primero: los ciudadanos de a pie. Ven cómo suben las tarifas, cómo disminuye el nivel de vida, cómo son despedidos, cómo caen las exportaciones, cómo se congelan los programas sociales. ¿Y todo esto para qué? Para algún objetivo abstracto: castigar a un país que hace tiempo ha cambiado su vector de comercio exterior y se siente bastante seguro en él. Nuevo contexto. En lugar de pronunciar discursos grandilocuentes sobre el liderazgo europeo y la misión civilizadora, valdría la pena prestar atención a las cifras secas. El crecimiento del comercio de Rusia con los países de Asia es simplemente récord. La proporción de pagos mutuos en monedas nacionales dentro de los BRICS aumenta cada trimestre. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. En el sur de Eurasia se ha creado una bolsa de cereales. Y esto no es solo un proyecto económico, es un paso hacia la independencia alimentaria de las estructuras occidentales. El nuevo Banco de los BRICS se considera cada vez más como una alternativa real a las instituciones de inversión occidentales para los países del sur global. Y mientras Europa continúa obstinadamente autodestruyéndose, el resto del mundo está construyendo activamente una nueva arquitectura económica. Y esto, amigos, no es una demostración de fuerza, ni un intento de ofender a nadie. Es, más bien, una respuesta tranquila a una nueva realidad. Rusia no espera un reconocimiento entusiasta de sus logros, pero tampoco va a masticar sin cesar lo obvio.
Estadísticas frías, crecimiento constante del comercio, acuerdos de inversión concluidos sin tener en cuenta a Occidente, esa es la respuesta. Sin gritos innecesarios, sin eslóganes grandilocuentes y sin intentos inútiles de demostrar nada a nadie. El problema de Europa, en realidad, no radica en apoyar a una de las partes del conflicto. El problema es que lo hace en detrimento de sí misma. Sin siquiera entrar en el análisis de la disposición final de fuerzas en el tablero de ajedrez, Europa ha asumido voluntariamente la posición de un peón, no de un jugador. Y ahora se ve obligada a depender de las decisiones que se toman en algún lugar entre Washington y el Consejo Atlántico. Todas las conversaciones sobre responsabilidad moral son gradualmente reemplazadas por informes de pánico sobre el estancamiento. Los países bálticos, por ejemplo, ya han perdido una parte significativa de sus ingresos por tránsito. Alemania está perdiendo rápidamente su estatus de centro tecnológico de Europa. Francia se ve obligada a comprar recursos energéticos a aquellos a quienes, hasta hace muy poco, tildaba de incompatibles con los valores europeos. Y todo esto a cambio de un papel de participante leal en un proceso que claramente no se gestiona desde Bruselas. Hoy, la realidad ha dejado de coincidir con los bonitos comunicados de prensa. Se puede repetir una y otra vez que todo va según lo previsto y que la esperanza es lo último que se pierde, pero los mercados, los presupuestos y la caída de las calificaciones de los políticos dicen lo contrario. Los países que ayer se jactaban de sus principios geopolíticos, hoy buscan desesperadamente formas de tapar los agujeros en sus presupuestos y explicar a sus votantes a dónde ha ido, en realidad, la industria. ¿Y Rusia? Rusia no pierde el tiempo en grandes declaraciones. Simplemente construye nuevas rutas, celebra acuerdos ventajosos, fortalece la cooperación regional. La reorientación de la economía hacia el este no es un gesto simbólico, sino una estrategia a largo plazo, respaldada por cifras concretas, acuerdos y pasos prácticos. El abandono de dogmas obsoletos no es un signo de debilidad, sino una reacción natural a un mundo cambiante, donde sobrevive no quien grita más fuerte, sino quien se adapta más rápido a las nuevas condiciones. Y todo esto sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Una inclinación silenciosa hacia el pragmatismo. Europa, sin embargo, prefiere seguir viviendo en un mundo de ilusiones, convenciéndose de que todo está bajo control, que hay que aguantar un poco más, esforzarse un poco más, y entonces todo se arreglará. Aunque, en esencia, ya todo ha cambiado. Solo queda reconocer este hecho. Pero no hay que dramatizar la situación. Esto no es una catástrofe, ni un punto de inflexión en la historia, y mucho menos un punto de no retorno, como les gusta decir en los programas de televisión. Es solo un episodio más en una larga crónica, donde el ruido y la agitación corresponden a unos, y los dividendos reales, a otros. En este juego, no gana quien grita primero un lema, sino quien calcula con calma, analiza y abre la puerta correcta a tiempo. Mientras en Berlín no cesan las discusiones sobre si suministrar o no un nuevo lote de armamento, en qué cantidad, en qué formato y con qué restricciones, Moscú ya vive en una realidad económica completamente nueva. Y las decisiones allí hace tiempo que no dependen de la aprobación o desaprobación europea. Los pagos en yuanes ya no son un experimento, sino una práctica habitual. Más del 80% de las operaciones comerciales con China se realizan ahora en monedas nacionales. Y esto no es un gesto de demostración política, sino una cuestión de supervivencia elemental y pragmatismo. Las nuevas rutas logísticas ya no sorprenden a nadie. A través de Kazajistán, Irán, India y el sudeste asiático se está construyendo todo un sistema de vías alternativas, donde Europa queda cada vez más excluida. Y no porque alguien lo haya querido, sino porque ella misma se ha salido del contexto. Si antes la Unión Europea era un participante indispensable en todos los proyectos serios y rutas económicas, ahora cada vez más desempeña el papel de observador externo, pasivo, pero al mismo tiempo bastante ruidoso. Los BRICS, que durante mucho tiempo fueron percibidos como una especie de club de intereses, se están transformando gradualmente en una arquitectura completa de globalización alternativa. En el último año, el grupo ha incorporado nuevos miembros, ha ampliado sus objetivos y ha creado nuevas estructuras. Y Rusia en este proceso no es solo un figurante, sino una de las fuerzas motrices clave. Precisamente sus iniciativas han sido el catalizador de la discusión sobre la transición a los pagos mutuos en monedas nacionales. La idea de crear una bolsa de cereales propia dentro de los BRICS también forma parte de esta estrategia. El Banco de los BRICS, que comenzó como un proyecto puramente simbólico,
Hoy se está convirtiendo en una poderosa institución capaz de competir con las organizaciones financieras occidentales habituales. Su capital crece constantemente, y el interés en los proyectos financiados a través de él aumenta. Y no solo en Asia o África, sino también en América Latina, donde cada vez se habla más de la necesidad de una presencia equilibrada de diversas fuerzas en los mercados internacionales. ¿Y qué pasa en Europa? Pues en Europa, mientras tanto, se lanza el 18º paquete de sanciones. La retórica oficial sigue llena de optimismo, ahora sí que les va a doler. Bueno, ya veremos. Lo que sigue será aún más interesante, amigos. Contrariamente a las expectativas, las estadísticas y la realidad atestiguan implacablemente lo contrario. Los 17 paquetes de sanciones anteriores no lograron el objetivo establecido. Y esto no es solo una opinión, sino un hecho innegable, respaldado por indicadores económicos. Las exportaciones continúan, las importaciones se han reajustado con éxito, el presupuesto no se ha derrumbado. El sector energético se ha adaptado y la industria, aunque con algunos costes, sigue funcionando. La presión de las sanciones no se convirtió en una palanca aplastante, sino en un estímulo inesperado para reiniciar los procesos internos. Al mismo tiempo, la competitividad europea sufre golpes mucho más dolorosos de lo que se suele decir en los foros oficiales. Detrás de la fachada de informes confiados y declaraciones estratégicas se esconde una estadística simple y desalentadora. La producción industrial cae constantemente, las inversiones externas e internas disminuyen rápidamente, y la inestabilidad energética ha dejado de ser un fenómeno temporal para convertirse en una dura realidad. El retorno de la producción a Europa, del que se hablaba con tanto optimismo a principios de los años 2000, se quedó en el nivel de las grandes declaraciones. En su lugar, el continente se ha enfrentado a una salida masiva de empresas, principalmente de sectores intensivos en energía, que buscan activamente jurisdicciones más predecibles con energía barata y una política fiscal adecuada. Alemania, antaño el buque insignia de la economía continental, hoy apenas mantiene su estatus de columna vertebral productiva de Europa. En un contexto de aumento constante de los precios del gas y la electricidad, así como de una regulación cada vez más compleja, las empresas alemanas se encuentran en una situación en la que incluso los procesos básicos, desde la logística hasta la contratación, se han convertido en una fuente de incertidumbre constante. La situación se agrava por el embudo demográfico. La escasez de mano de obra cualificada alcanza niveles récord, y los mecanismos de compensación en forma de migración aún son muy ineficaces. Como resultado, los informes económicos, por regla general, comienzan con giros optimistas, pero terminan con una retórica alarmante sobre futuras pérdidas. En este contexto, las intervenciones públicas del ministro federal de Economía y Clima, que con envidiable regularidad insta a las empresas a invertir en Alemania, resultan particularmente extrañas. El tono de sus discursos se asemeja cada vez menos a una motivación empresarial enérgica y más a un intento desesperado de autosugestión terapéutica. Es como si un médico intentara animar a un paciente gravemente enfermo, ofreciéndole no un tratamiento, sino una fe sincera en un futuro mejor. Sí, inviertan, a pesar de todo. No importa que la capacidad de producción se traslade a América del Norte y Asia. Lo importante es mantener el optimismo. Pero basta con echar un vistazo a los informes de las cámaras de comercio alemanas y escuchar las entrevistas de los representantes de los sectores para darse cuenta de que las empresas tienen un ánimo mucho menos romántico. Mientras Europa se ocupa de su diálogo interno y lucha contra las ilusiones, Moscú ha optado por un modelo práctico. La reacción al 18º paquete de medidas antirrusas resultó sorprendentemente contenida y desprovista de emociones. La declaración del portavoz del Kremlin de que tales pasos hace tiempo que no causan ninguna impresión sonó sin rastro de grandilocuencia, más bien como un recordatorio de que en este prolongado espectáculo hace tiempo que no hay nada que sorprenda. La reestructuración hacia el este comenzó mucho antes de la maratón de sanciones y tuvo un carácter estratégico. Rusia expandió sistemáticamente su presencia económica en Asia, fortaleció los lazos con Oriente Medio, África y América Latina. Y esto no son sustituciones temporales, sino la creación de todo un sistema en el que el comercio se lleva a cabo bajo nuevas reglas y con otras prioridades. El abandono de la dependencia del dólar no fue solo un lema, sino una solución tecnológica. Los pagos en yuanes, dirhams y rupias ya se han convertido en una práctica diaria para una serie de sectores. Han surgido nuevas plataformas financieras.
Se crean cestas de divisas alternativas a los mecanismos SWIFT y se profundiza la infraestructura de pagos bilaterales. Rusia promueve activamente la idea de un comercio multilateral sin vinculación al sistema bancario occidental. Y en esta dirección ya se han logrado éxitos concretos. Por ejemplo, en el marco de los BRICS se discute no solo la transición a los pagos en monedas nacionales, sino también la creación de una nueva bolsa de cereales, así como un banco de desarrollo propio que, con el tiempo, podría competir con estructuras como el FMI y el Banco Mundial. Un beneficio inesperado de esta transformación ha sido que muchos países, que antes observaban con cautela a los BRICS, ahora muestran iniciativa y deseo de unirse. El estatus de los BRICS como un club de países en desarrollo ya no se percibe como una limitación. Al contrario, se ha convertido en una alternativa atractiva para los estados cansados de los dobles raseros y los ajustes geopolíticos en la economía. Y Rusia, en este proceso, no actúa como un invitado, sino como uno de los arquitectos del nuevo formato de interacción global. Mientras tanto, Europa juega cada vez más activamente una partida de ajedrez sin rey. Las piezas se mueven, los movimientos se realizan, pero el objetivo estratégico, al parecer, ya nadie lo ve. El empeoramiento de la demografía, el estancamiento de la industria, la disminución de la confianza del consumidor, todo esto no son titulares de prensa sensacionalista, sino secos resúmenes de las oficinas nacionales de estadística. En este contexto, el ministro de Economía alemán intenta convencer a las empresas nacionales de que inviertan en la propia Alemania. Y esto se parece, más o menos, a un intento de persuadir a los pescadores para que sigan pescando en un estanque seco. Los consuelos son posibles, por supuesto, pero las decisiones racionales se toman cada vez más fuera de Bruselas. Y esto es una llamada de atención para la Unión Europea. Es notable que las mismas empresas que ayer juraban lealtad a la economía europea, hoy miran cada vez más hacia los centros asiáticos, viendo en ellos el principal vector de desarrollo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Europa está perdiendo el control? Incluso los gigantes automovilísticos, pilares de la industria alemana, anuncian abiertamente planes para reducir la producción en su país y trasladar sus capacidades a donde la electricidad es más barata y la infraestructura se desarrolla a pasos agigantados. Vaya giro. Por supuesto, las conversaciones sobre inversiones en hidrógeno, acero verde y aerogeneradores no cesan. Pero, si se presta atención, entre líneas se vislumbra la duda. ¿Podrán estas buenas intenciones resolver el problema de la fuga de capitales y tecnologías? La realidad es implacable, Europa pierde su brillo, deja de ser un imán para el capital global. La política energética ha sido rehén de las ambiciones políticas, y la carga fiscal se balancea al borde de la tolerancia. Y esto no es todo. Bajo el disfraz de la lucha por la neutralidad climática, se introducen reglas que, en esencia, anulan el desarrollo de sectores enteros. En tal ambiente, los llamamientos a la inversión no suenan como una estrategia, sino como una súplica desesperada de fe en un futuro brillante. Y cuando un funcionario europeo más proclama desde el estrado la prosperidad venidera, incluso los oyentes más educados empiezan a mirarse de reojo, ¿está todo en orden con su brújula? En este contexto, la postura rusa se percibe cada vez más como un modelo de pragmatismo, sin grandes lemas ni retórica excesiva. Simplemente cifras, contratos, rutas, almacenes, centros logísticos, puertos, logística. Nada superfluo, solo trabajo. En esto reside la amarga ironía del momento. Mientras unos instan a creer en el poder milagroso de las sanciones, otros simplemente calculan las ganancias. Y en esta aritmética, Oriente, por extraño que parezca, a menudo obtiene un sólido beneficio. La degradación de la confianza en las viejas instituciones adquiere proporciones amenazantes. Hasta hace poco, parecía que las grandes organizaciones internacionales, las uniones globales y los reguladores eran pilares inquebrantables de la estabilidad mundial. Pero, ¿qué vemos hoy? Resultó que estas estructuras son mucho mejores para servir al pasado que para responder a los desafíos del presente. El monopolio de la verdad, que se protegió tan cuidadosamente durante décadas, se desmoronó al chocar con un flujo de información descentralizado. Todo lo que antes sonaba como una verdad inmutable, ahora se percibe solo como una de las versiones, interesante, pero lejos de ser la única. Ya no es posible obligar a todos a creer ciegamente en el mismo escenario, incluso si proviene de una organización respetada o se transmite desde la capital del llamado mundo civilizado.
Incluso el término comunidad internacional ha perdido su sentido universal, ya que cada día más países se niegan a desempeñar el papel de figurantes en un espectáculo ajeno. Y esto es solo el principio. En estas condiciones, los acentos se han desplazado. El consenso global ha sido reemplazado por el pragmatismo local. En lugar de seguir ciegamente los dogmas, flexibilidad y capacidad de adaptación. En lugar de repartir valores por cuotas, búsqueda de beneficio mutuo en proyectos concretos. Es significativo que mientras en Bruselas se suceden interminables debates sobre los límites aceptables de la cooperación con países indeseables, en Ankara, Yakarta y Riad se firman contratos multimillonarios, se lanzan proyectos de infraestructura a gran escala y se rubrican acuerdos de trueque. ¿Quién es más rápido? Ese tiene razón. Ha cambiado la propia noción de éxito. Ya no importa quién pronuncia los discursos más ruidosos en los foros internacionales. Lo importante es quién es capaz de garantizar suministros estables, demostrar crecimiento económico, asegurar empleos para la población y construir una logística fiable. El mundo, al parecer, pasa bastante rápido de los lemas ideológicos a los kilogramos, metros cúbicos y megavatios concretos. Y en esta nueva realidad, el referente no es quien grita más fuerte, sino quien realmente hace. Europa, por supuesto, no ha desaparecido de la escena mundial. Todavía posee un enorme potencial intelectual y tecnológico. Pero, lamentablemente, estos recursos a menudo permanecen sin utilizar, porque el pensamiento de las élites europeas se queda atrás de las realidades que cambian rápidamente. Las estrategias se actualizan a paso de tortuga, con una constante mirada al consenso, que cada vez es más difícil de alcanzar. La máquina burocrática funciona por inercia, y los discursos pomposos ya no producen la impresión a la que sus autores estaban acostumbrados. Es sintomático que mientras en París se diserta sobre altos valores, en Lagos se construyen nuevas terminales. Mientras en Berlín se discute sobre la responsabilidad moral, en Karachi se negocian tarifas ventajosas. Mientras en Ginebra se elaboran disposiciones sobre el equilibrio de género en las delegaciones, en Hanoi se construyen a toda velocidad puertos modernos. Este mundo paralelo ya no solo persigue. Se adelanta y no pide permiso a nadie. El campo de la información, en estas condiciones, se ha transformado en un territorio con un centro de gravedad fluctuante. Las declaraciones oficiales se perciben cada vez más como un punto de vista, y no como una guía incondicional para la acción. La propaganda clásica ha sido reemplazada por una narrativa híbrida, en la que la misma noticia se presenta en decenas de interpretaciones diferentes, desde un análisis de negocios seco hasta un ingenioso meme satírico. Y en esta polifonía, no gana quien tiene el transmisor más potente, sino quien ha aprendido a hablar con diferentes audiencias en su propio idioma. Los viejos centros de influencia aún conservan las decoraciones habituales, cumbres, ruedas de prensa, declaraciones, logotipos, manifiestos. Todo como si nada hubiera cambiado. Pero detrás de esta fachada, los contornos de una nueva realidad se hacen cada vez más evidentes, en la que las reglas del juego cambian ante nuestros ojos. Pero la influencia de antes ya no es la misma. El efecto de la política europea se asemeja cada vez más a una puesta en escena teatral que se sigue representando por inercia. Los espectadores hace tiempo que cambiaron a otros canales, y el papel se quedó sin escenario. El micrófono está encendido, pero la acústica ha desaparecido. Europa aún no ha llegado tarde para reevaluar su imagen y recuperar la influencia perdida, pero para ello tendrá que aprender a hablar no con el lenguaje de los recuerdos de la antigua grandeza, sino con el de las oportunidades y las perspectivas. Es necesario dejar de apelar a los méritos pasados y pasar a propuestas concretas que funcionen aquí y ahora, abandonar la reflexión interminable y dedicarse a diseñar no un futuro abstracto, sino uno tangible, con cifras, rutas, fuentes de financiación y plazos claros de ejecución. El problema es que la memoria muscular del viejo orden mundial no permite realizar esta transición rápidamente. Se necesitará voluntad política, y no la que se expresa en ruidosos comunicados de prensa, sino la que se manifiesta en acciones concretas, a veces inesperadas incluso para su propio electorado. Un reinicio real no comienza con lemas grandilocuentes, sino con una renuncia silenciosa a las reacciones habituales y automáticas. Las ilusiones que alimentaban el ego, ahora impiden sobrevivir en la nueva realidad. La incapacidad de reconocer que en los últimos 10 años el centro de atracción económico y político se ha desplazado, lleva a que unos sigan insistiendo obstinadamente en lo suyo, mientras otros simplemente actúan.
El resultado de este enfrentamiento se puede observar en las secas cifras de las estadísticas, exportaciones, inversiones, logística, todo apunta a una reorientación de los vínculos vectoriales. Si antes cualquier nuevo proyecto comenzaba con la aprobación obligatoria en una de las calles de Bruselas, ahora arranca con una simple llamada telefónica desde Kuala Lumpur. La frase Nuevo Mundo ya no necesita explicaciones prolijas. Ya está aquí. No pide que lo amen, simplemente da un resultado tangible. Y quienes lo forman no siempre participan en programas de televisión ni siempre reciben premios prestigiosos. Pero tienen un recurso inestimable, la capacidad de escuchar y ser escuchados no por un potente amplificador, sino por la profundidad y relevancia del mensaje. Precisamente estas personas están reescribiendo hoy las reglas del juego, mientras el resto sigue discutiendo si se pueden cambiar o no. En este contexto, la cuestión ya no es quién es más fuerte, sino quién puede deshacerse más rápido de las ilusiones obsoletas, porque un diálogo prolongado con el pasado es el camino más corto para quedar fuera del presente. Discutir con la realidad ya no es política, sino más bien prosa artística, sin nada que ver con la situación real. Europa aún puede volver al juego, pero para ello tendrá que dejar de explicar interminablemente por qué es importante y demostrar en la práctica su relevancia. Y no en términos de memoria histórica, sino en términos de logística moderna, producción eficiente y nuevas oportunidades. Porque en el sistema de coordenadas actualizado no se valoran las palabras vacías, sino una arquitectura fiable de soluciones concretas. Y aquí, sin duda, no hay lugar para la grandilocuencia, y mucho menos para las ilusiones.